Pablo González. Gracias, presidente. Antes de comenzar, permítame nombrar a una de las nuestras, a uno de los integrantes de esta casa, que ha sido quien se había puesto este tema sobre sus hombros, que es nuestra querida Berta Sanseverino. Y hoy debemos, y todos notamos su ausencia cuando tratamos este tema que ha sido su desvelo durante el último tiempo. Vivimos, presidente, en el mundo del absurdo, donde el 0,7% de la población mundial concentra en sus manos el 46% de toda la riqueza del mundo, mientras que el 70% de la población mundial accede al 2,7% de la riqueza del mundo. 6 empresas multinacionales concentran más del 60% de los alimentos del mundo. 3.460 millones de seres humanos sobreviven en la pobreza. 821 millones padecen hambre. 758 millones son analfabetos. Y 844 millones de ciudadanos de este mundo carecen de servicios básicos de agua potable. Estas cifras se manejan y las conocen muchos organismos globales, muchos gobiernos, los cuales movilizan muchísimos recursos en su operativa, pero no han logrado conmover a la comunidad internacional. El último dato de que no se logró conmover a la comunidad internacional es la decisión de la administración Trump, quien ha definido retirar su aporte a la FAO, algo más de $1.000 millones al año, lo que va a generar sin duda un golpe a esa organización que aspiramos que se pueda revertir con el compromiso y la responsabilidad de la comunidad internacional. Un elemento no menor cuando hablamos del hambre en el mundo es el tema del ODS 16, el tema de la paz y la justicia. Hay 19 países en este planeta con crisis prolongadas que concentran a más de la mitad de las personas que sufren hambre en el contexto mundial. Sin duda, priorizar la paz es un elemento central en el avance de erradicar el hambre. Y aquí nuestro compromiso en el continente, por ejemplo, con el proceso de paz en Colombia, donde sin duda el apoyo a los campesinos y productores colombianos que juegan un papel importantísimo en mejorar las condiciones de los más de 4 millones de colombianos que padecen hambre hoy, las mayorías en los territorios rurales. América Latina dio un golpe importantísimo al hambre a partir del año 2001, donde el programa Fome Cero, con la dirección de quien es hoy el director general de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el señor José Graciano da Silva, diseña y pone en marcha un plan que generó cambios radicales en Brasil y en la región. Y así llegamos a la concreción del Objetivo de Desarrollo del Milenio, el ODM-1, donde se redujo a la mitad la prevalencia del hambre en el continente. Del 15,3% pasamos al 6,1% entre 1990 y 2014. Sin embargo, hoy debemos lamentar que por primera vez en los últimos 20 años ha aumentado las personas que sufren este flagelo del hambre en América Latina y el Caribe, pasando de 37 millones de latinoamericanos a 42,5 millones que padecen el hambre. Y la pobreza afectaba a 164 millones de personas en el continente, lo que representaba el 27,9% de la población, y ha pasado a representar el 30,7% de la población, es decir, 186 millones de latinoamericanos sumergidos en la pobreza. En tanto, el número de pobres ha aumentado y el número de personas que están sufriendo el hambre ha aumentado, también ha aumentado la desigualdad de género, que alcanzó guarismos que antes no se habían alcanzado tanto en Haití como en Guatemala, por ejemplo. También el hambre en nuestro continente, además de tener cara de mujer y tener cara de niño, tiene también cara de indígena, ya que las poblaciones indígenas de Centroamérica son las que son más vulnerables y que sufren las consecuencias de este flagelo. Solamente un dato: en las áreas rurales de América Latina y el Caribe la pobreza supera el 30%, en contraposición con las áreas urbanas que no alcanza al 23%. En las áreas rurales la pobreza se manifiesta a través de la mala nutrición, la mala salud, las pocas oportunidades de empleo
y la poca capacidad organizativa de la población. Solamente para contextualizar, en Guatemala el 55% de los niños menores de 3 años sufren de nutrición crónica. Y en lo que va del año ya han muerto 187 niños de desnutrición aguda. La desnutrición, ese hambre oculta, ocasionada por las diferencias de los micronutrientes, sobre todo el hierro, la vitamina A y el yodo, continúa ejerciendo su impacto directamente en las mujeres y en la tasa de mortalidad infantil en la región. La anemia constituye uno de los problemas nutricionales más comunes, afectando al 44.5% de los niños y a un 22.5% de las mujeres en edad reproductiva. En la región, la mitad de los hombres adultos y 2/3 de las mujeres adultas padecen de sobrepeso y obesidad. Esto se da en muchos casos donde la pobreza y la creciente disponibilidad de comida chatarra alta en grasa y poco valor nutricional es lo poco que es accesible para nuestra población. Según la FAO, en algunos países de América Latina y el Caribe, las mujeres se cargan de entre un 8 y un 30% de las actividades agrícolas, y la proporción de mujeres productoras ha aumentado en 10 puntos de los últimos 10 años. No obstante, las parcelas de estas mujeres suelen ser más pequeñas y sin contar con el apoyo estatal. Un día que hablamos de la alimentación no podemos dejar pasar por alto un tema central en el debate, y es lo relativo al desperdicio de comida. Cada año, 1/3 de la producción mundial de alimentos para consumo humano no llega a ningún plato, se pierde, se tira. Esto equivale a 1.3 mil millones de toneladas de alimentos. La cantidad de comida desperdiciada es más de la mitad de la cosecha anual mundial de cereales, 2.3 mil millones de toneladas de cereales. El desperdicio per cápita en Europa y América del Norte, en promedio, es de 95 a 115 kilos de comida por persona por año. En el África subsahariana, en el Asia meridional, en Asia sudoriental, se desperdician de 6 a 11 kilos de comida por persona por año. La pérdida y el desperdicio de comida adquiere diferentes formas. En los países en desarrollo, el 40% se produce durante la cosecha y las etapas de procesamiento. En los países desarrollados, el 40% de la comida se desperdicia en el nivel minorista y a nivel del consumidor. El costo total de la pérdida y desperdicio de comida es de $1 billón, alrededor de 7.000 millones en costos ambientales y unos 900.000 millones en costos sociales. 680.000 millones de dólares son lo que pierden los países industrializados y 310.000 millones en los países en desarrollo. Solo Estados Unidos gasta 218.000 millones de dólares produciendo, transportando y descartando alimentos que no son consumidos. Reducir este desperdicio en un 20%, el desperdicio de Estados Unidos en un 20%, se traduciría en 100.000 millones de dólares en beneficios económicos. Esos 218.000 millones que tira en comida a Estados Unidos representa el 1.3% de su PBI. En el mundo, los millones de hectáreas de tierra que se utilizan para producir comida, que es desperdiciada, que no llega a ningún plato, es un área mayor a la de China, 1.4 mil millones de hectáreas. Disminuir la pérdida y el desperdicio de comida reduce la pobreza, el hambre y ayuda a combatir también el cambio climático. La comida sana y nutritiva que se pierde por año alcanza para alimentar a 2.000 millones de personas, es decir, más del doble de las personas que sufren hambre en el mundo. Esta pérdida de comida nos consume el 21% del agua dulce del planeta, el 19% de los fertilizantes, el 18% de la tierra de cultivo y el 21% de los rellenos sanitarios. Debemos tomar conciencia con este tema porque es como decíamos al principio, estamos en el mundo del absurdo. Señor presidente, en este periodo me ha tocado asumir una responsabilidad en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, la Secretaría General del mismo, y no puedo hablar de este tema, el tema de la alimentación, sin hacer mención a los instrumentos que se han generado por parte del Parlamento Latinoamericano y Caribeño para contribuir a este tema, como la Ley Marco de Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria, la Ley Marco para América Latina sobre la regulación de publicidad y promociones de alimentos y bebidas no alcohólicas, la Ley Marco de Alimentación Escolar,
que hace poco se aprobó en Guatemala, en este año. La declaración sobre la agricultura familiar, donde tanto tuvo que ver el actual senador José Carlos Cardoso. La ley de modelo de agricultura familiar, que ha sido traducida a 4 idiomas y donde ha trabajado enfáticamente el presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Palatino, el diputado también uruguayo Armando Castendebat. La ley de modelo de pesca artesanal o en pequeña escala. Este instrumento, esta ley modelo es la única en el mundo en este momento y está siendo tomada como consulta en varios de los foros internacionales sobre pesca. Nos parece que estamos en el umbral de la Segunda Cumbre Mundial contra el Hambre, que se va a realizar en Madrid. Y allí América Latina tiene un papel para jugar. Todos nosotros tenemos un papel para jugar, porque allí es donde nos vamos a encontrar con parlamentos del África, con parlamentos del Asia, con parlamentos de Europa, y donde estos temas que estamos planteando, estos temas del absurdo, deben de estar sobre la mesa en el debate. Pero no podemos evitar hablar del Uruguay. Y Uruguay en esta región se está destacando por el consumo de alimentos ultraprocesados. Recién la diputada propinante decía, en un país donde tiene todo para producir sus alimentos, o como decía una vez el presidente Mujica, en el país del churrasco comemos hamburguesas. Y es así. En el país del churrasco, las hamburguesas, los jamones, los ketchup, la variedad de jugos, los snacks, los cereales de desayuno, las galletas y pasteles, las bebidas azucaradas y la denominada comida rápida pasa a ser la opción de los uruguayos para alimentarse. Según el último estudio del OPS del año 2014, Uruguay es uno de los 3 países en la región en los que la venta de este tipo de productos viene en sostenido crecimiento. Y sin duda es considerado un problema crítico por las consecuencias que trae el consumo de estos alimentos. Hay medidas que se han tomado para contrarrestar esta alimentación que generan una serie de enfermedades, que generan una serie de costos también a nivel del país. El gobierno ha elaborado un decreto que se envió también al Parlamento con el tema del rotulado frontal de los alimentos envasados. Se ha generado una guía alimentaria para la población uruguaya, para promover la alimentación saludable, compartida y placentera. Una revisión de la guía de prevención de la deficiencia del hierro. Un área de trabajo que se planteó fue también la alimentación saludable y la actividad física. La modificación del entorno de los centros educativos para favorecer los hábitos de alimentación saludable y de desarrollo de la actividad física, el contacto de los educandos con la producción de los alimentos, con las huertas orgánicas que están surgiendo en todos los centros educativos. Las advertencias por el exceso de azúcar y grasa que facilita la selección informada de productos alimenticios. En definitiva, una serie de herramientas que intentan contrarrestar que, por ejemplo, en los niños y adolescentes de nuestro país, el 39% presenta exceso de peso, asociándose esto con la hipertensión a edades tempranas. Es una respuesta que debemos de dar ante esa situación. Estamos muy lejos de lo que debemos lograr. Hoy en día, unas 600 barcazas de pescas artesanales salen al Río de la Plata en búsqueda de peces. Y es lo único que tenemos para poder hacernos de ese alimento tan bueno y tan sano. Hoy tenemos en el Uruguay solamente 240 productores que han optado por la agricultura orgánica certificada. Solo 240 productores han tomado conciencia de que su producción y de que producir sano y sin veneno ayuda a comer sano y a vivir sano. Sin duda en el Uruguay tenemos mucho para avanzar, pero lo primero que debemos hacer es reconocer el problema. Era lo que quería decir. Muchas gracias, presidente.